Ok. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bien, vamos a dar inicio ustedes. ¿Se recuerdan en qué tema nos quedamos la última clase? En el punto 3 en la psicología. Ok. Psicología. Y en la relación de la economía con otras ciencias, ¿verdad? Sí, Sí. Sí. Por favor, les voy a compartir pantalla y me confirman si la pueden visualizar. Disculpe, Freddy Chip está ahí intentando, pero no lo admite. Fíjese que no me aparece eh, para admitir a alguien más. Lo dejé. No, no me aparece. Creo que intente otra vez. Gracias. Si quiere, le voy a trasladar el enlace directo acá en el chat y me hace favor de trasladárselo. Tal vez con el enlace directo me aparece la solicitud. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya me apareció. Ok, perfecto. Muchísimas gracias ahí por, por el apoyo. Bien, ¿ya les aparece la presentación? Sí, licenciado. sí. Ok, bien. Habíamos visto inicialmente la relación de la economía con la sociología y con la política, ¿sí? Repasando un poquito en el contexto en el que nos quedamos para volver a retomar el tema de lleno. Habíamos dicho que la economía, en términos generales, pues es una disciplina que se estrecha o se relaciona muy estrechamente con otras áreas del conocimiento porque aborda diversos aspectos de la actividad humana en sí. Entonces, en la economía existe un vacío sino que no existe un vacío, perdón, sino que se relaciona con otras disciplinas y algunas otras áreas de estudio que en el contexto guatemalteco específicamente les había mencionado cuatro ciencias con las que se relaciona la economía eh, para el desarrollo del estudio de las actividades económicas de un país y de las actividades humanas, como lo es el consumo, ¿sí? Y la gestión de los recursos escasos que poseemos. Entonces, la primera de ellas era la sociología, que en la sociología habíamos dicho que la economía estudia cómo nuestras decisiones económicas individuales afectan a la sociedad en general. ¿Sí? Como las decisiones que tomamos de consumo, cómo esas decisiones de lo que nosotros consumimos pueden influir de alguna manera en la distribución de los recursos y en la desigualdad económica que existe en nuestro país. Adicionalmente, habíamos hablado también de la política, que la política y la economía se relacionan también muy estrechamente porque las decisiones políticas principalmente pueden afectar a la economía del país, ¿sí? Las políticas de gobierno en materia tributaria, en materia de comercio nacional e internacional, pueden influir en si los inversionistas extranjeros quieren desarrollar sus actividades económicas en el país o no, dependiendo de las condiciones que el gobierno también les dé
para poder desarrollar sus actividades comerciales. La otra ciencia es la psicología. La psicología se relaciona con la economía porque estudia cómo nuestras decisiones y nuestros pensamientos influyen en las decisiones económicas que nosotros tomamos. Por ejemplo, esto tiene que ver, o la ciencia de la psicología tiene que ver con la corriente subjetiva, ¿sí? Cuando habíamos hablado de que la corriente subjetiva tiene que ver con las decisiones individuales o con el individuo en general, porque todos tenemos diferentes necesidades, todos diferentes, pensamos de diferente manera, todos tomamos diferentes decisiones que tienen alguna repercusión en la actividad económica. Entonces, la psicología directamente se relaciona o podríamos decir que es el complemento o es la base de la corriente subjetiva, ¿sí? Porque como les decía, estudia cómo nuestras emociones y nuestros pensamientos influyen en nuestras decisiones económicas, ¿sí? Como por ejemplo nuestras preferencias, nuestras actitudes hacia algún tipo de riesgo de negocio que pueden afectar nuestras decisiones de inversión o de ahorro, o qué cosas compramos y qué no compramos, o de qué manera gestionamos o gastamos el dinero que podemos obtener. ¿Sí? Entonces la psicología específicamente en esa área de la corriente subjetiva, perdón, está relacionada con la economía. Adicionalmente, también podemos hablar de las matemáticas y la estadística, que la economía utiliza las herramientas de las matemáticas y la estadística para poder analizar datos y para poder construir modelos que nos ayudan a entender cómo funciona la economía. Por ejemplo, podemos utilizar gráficas y fórmulas matemáticas para entender la relación entre el crecimiento económico y la tasa de desempleo, por ejemplo. Podemos ver los movimientos de la inflación en el último periodo, por ejemplo, para poder determinar cómo se encuentra actualmente la economía del país. Entonces, la matemática y la estadística también es una ciencia fundamental para que podamos entender la economía en todo, en su plenitud, porque nos ayuda a poder analizar información para poder proyectar ciertas situaciones que nos pueden ayudar al mejoramiento de nuestra gestión de los recursos o a una planificación adecuada de gestión de los recursos en el sector privado, en cuestión individual también y en cuestiones relacionadas directamente con el gobierno. O sea que todas estas ciencias tienen una relación directa o indirecta con los tres actores económicos que se desarrollan en una sociedad, que son el gobierno, las empresas y los individuos o los consumidores. ¿Sí? Entonces, en resumen, podemos decir que la economía se relaciona con varias disciplinas para poder proporcionar una comprensión más completa de cómo funciona la actividad económica y de cómo afecta la actividad económica a la sociedad. Entonces, esas relaciones, entre otras ciencias, con la economía nos ayuda a entender cómo nuestras decisiones individuales y las políticas gubernamentales pueden influir en los resultados que analizamos de la economía guatemalteca. ¿Alguna duda con las ciencias que se relacionan con la economía? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hasta el momento de mi parte, ninguna. ¿No? ¿Estamos claros? Bien. Ahora que terminamos, digamos, los conceptos fundamentales, los conceptos principales para entender qué es economía, vamos a entrar a un tema bastante interesante que es la producción. Si no estoy mal, en la plataforma ya se encuentra la presentación de la producción para que ustedes la puedan tener a la mano y vayan junto conmigo. Bueno, antes de iniciar con la producción, pues este es un tema bastante importante, el cual nos ayuda a entender de mejor manera todos estos conceptos
que hemos venido desarrollando. Por favor, me avisan si pueden visualizar la presentación. Sí, licenciado. Ok, bien. Entonces vamos a hablar o vamos a entrar directamente al tema de la producción. Pero antes de iniciar con la producción, me gustaría preguntarles a ustedes cuál es el concepto que ustedes tienen de producción. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan la palabra producción, ¿en qué piensan? ¿Qué concepto se les viene a la mente de qué es producción o qué entienden ustedes por qué es la producción? En mi caso sería producir, que es hacer algo, o sea, hacer como un platos, vasos y así. Ok, hacer algo. Ahí ya está incluyendo un elemento bastante importante. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Convertir Fabricar. ¿Perdón? ay, convertir una materia prima en algo que va a suplir alguna necesidad básica. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Sacar o hacer cierta cantidad. Ok. ¿Alguien más? Comercios, ¿Comercios? Ok. ¿Alguien más? La mano de obra. Mano de obra. Ok. Bien. Todos los conceptos que ustedes mencionan están relacionados con la producción, pero la producción realmente tiene que ver con la elaboración o como decía una compañera, en otras palabras sería la transformación de ciertos elementos para convertirlos en algún objeto o en alguna cosa o un bien o algún servicio para poder distribuirlo o venderlo. Entonces vamos a ver directamente la definición de producción. La teoría nos dice que la producción principalmente es una actividad económica que se encarga de transformar los insumos para convertirlos en productos. ¿Sí? Nos dice, por lo tanto, la producción es cualquier actividad que aprovecha los recursos y las materias primas para poder elaborar o fabricar bienes y servicios que serán utilizados para satisfacer una necesidad, que ya lo mencionaba una compañera, ¿verdad? Entonces, la producción en sí, ¿sí? Nos dice que es una actividad económica, pero que se enfoca en tomar los insumos y que entendemos como insumos las materias primas y cualquier recurso que nosotros podamos transformar, que nosotros podamos modificar de alguna manera para poder transformarlos en productos terminados que pueden ser vendidos o utilizados para satisfacer las necesidades de los individuos o de los consumidores, ¿sí? Por ejemplo, en Guatemala, la producción de café es un ejemplo muy claro de la actividad de producción como tal. Hay varios ejemplos, pero este ejemplo me gusta bastante. Por ejemplo, los agricultores toman granos de café, ¿sí? Que los granos de café vienen a ser nuestros insumos, los cultivan. Luego de cultivarlos y darles el proceso adecuado, el cuidado adecuado que deben de tener para que tengan un crecimiento y al final puedan tener un buen producto. Luego de que lo cultivan, lo cosechan, ¿sí? Luego de que lo cosechan, lo procesan para poder convertirlos en café tostado o café molido o dejarlo en grano, que es el producto final que se vende en las tiendas o en las cafeterías o que se exporta a otros países. Entonces, ese proceso, ¿sí? En ese proceso, los agricultores han transformado los granos que inicialmente sembraron en la tierra en un producto listo para su consumo y para su consumición, ¿sí? Entonces, en ese pequeño proceso podemos definir la palabra producción. La palabra producción es un proceso de transformación de los insumos que nosotros tenemos para poder al final tener un bien para poder comercializarlo y al comercializarlo nosotros poder obtener algún beneficio como una ganancia, una utilidad o un ingreso. ¿Ok? Entonces, la producción, si la ponemos en términos más sencillos, es una actividad en la que se utilizan los recursos y las materias primas para poder crear,
bienes o servicios que satisfacen las necesidades de las personas, ¿sí? Otro ejemplo, la producción de artesanías, ¿sí? Ese es otro buen ejemplo de la actividad de producción. Por ejemplo, los artesanos utilizan sus materiales o sus materias primas como madera, arcilla, telas, cuero, en algunos casos jade y algunos otros materiales para producir sus artesanías. Entonces, adicional de su materia prima, tienen su habilidad y conocimiento para poder crear o transformar esas materias primas en artesanías. Entonces, los transforman, por ejemplo, en máscaras o en tejidos, en cerámicas y algunos otros productos de cuero que podemos visualizar, por ejemplo, en Antigua Guatemala o en el mercado central, que es donde más se venden artesanías. Entonces, estos bienes, una vez transformados y convertidos en un producto final o un producto terminado, son luego vendidos en los mercados locales o en los mercados turísticos para poder satisfacer la demanda de souvenirs o una demanda de decoración para los guatemaltecos y para los turistas que visitan el país. Entonces, en este caso, los artesanos aprovechan los recursos y las materias primas que tienen disponibles para poder crear productos únicos y atractivos que satisfacen las necesidades de las personas que buscan productos tradicionales y culturales para satisfacer esa necesidad, ¿sí? De conocer la cultura guatemalteca, ya sea que seamos consumidores nacionales o internacionales. Entonces, en conclusión, la producción, en pocas palabras, es hacer cosas, ¿sí? Es el proceso en el que creamos objetos, en el que creamos alimentos o en el que creamos servicios que necesitamos o que queremos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros cocinamos una comida, estamos produciendo alimentos. Entonces, en resumen, la producción es un proceso en el que transformamos materiales en algo útil para las personas. ¿Me explico? ¿Estamos claros con qué es producción o con la definición de producción? Sí, licenciado. Sí. Ok. Bien. Adicionalmente nos dice la teoría que también se podría decir que la producción es una actividad dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas a través del procesamiento de las materias primas hasta generar productos o mercancías que serán intercambiados dentro del mercado. Por lo tanto, la definición económica de producción es muy amplia, ya que se pueden incluir como producción cualquier actividad humana donde se está elaborando un satisfactor de una necesidad determinada, ¿sí? La definición nos dice que la producción es una actividad que busca satisfacer las necesidades humanas. Para lograr esto, se toman las materias primas y se les da forma para crear los productos o las mercancías que puedan ser vendidos en el mercado. Les pongo otro ejemplo. La producción podría ser también la industria de la confección de ropa o las maquilas. Entonces, en este caso se utilizan las telas, se utilizan los materiales para crear las diferentes prendas de vestir, que luego se venden en tiendas y en mercados locales. Y estas prendas de vestir son el resultado de la producción porque ya que se transformaron las materias primas en productos que van a satisfacer o que van a satisfacer la necesidad de la gente de tener ropa para vestirse. Entonces, la definición nos dice que en economía la producción es bastante amplia, porque abarca cualquier actividad humana en la que se elabore un bien o un servicio que satisfaga una necesidad específica. Entonces, en otras palabras, la producción se va a referir a cualquier cosa que las personas hagan para crear algo que sea útil o que sea necesario, ¿sí?
De nuevo, el ejemplo de la cocina. Cocinar una comida para alimentarse, estamos produciendo algo para satisfacer una necesidad. O por ejemplo, construir una casa para vivir o fabricar juguetes para entretenerse. Entonces, todas esas actividades, por simples que sean, todas estas actividades son consideradas producción porque se están creando cosas que satisfacen necesidades o deseos de las personas. Entonces, en esencia, producción es hacer algo que al final resulte útil para la vida diaria o para la vida cotidiana. ¿Vamos comprendiendo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Dudas, comentarios hasta el momento? No, Lick. No. Adicionalmente, la producción tiene relación con varios elementos. Uno de esos elementos es la relación de la producción y el ingreso. ¿Sí? La teoría nos dice que del mismo modo la producción origina ingresos que se distribuyen dentro de los participantes de la actividad económica. Un mayor nivel de producción genera mayores ingresos reales y consecuentemente mayor capacidad adquisitiva para la población. Por otro lado, si los ingresos reales son altos, el nivel de consumo será probablemente elevado debido a que la producción ha aportado a la economía una mayor cantidad de productos. Ok, ¿qué nos quiere decir esto? La definición nos dice que la producción y el ingreso están relacionados en la economía. Ok, cuando se produce más, ¿sí?, se genera más ingresos para las personas que participan en esa actividad económica. Eso significa que si se produce más, las personas van a tener más dinero para gastar y para comprar productos. Entonces, en el contexto guatemalteco, esta relación es bastante sencilla, a mi parecer, de poder entender. Por ejemplo, si una empresa, guatemalteca produce más café, ¿sí?, que es uno de los principales productos de exportación en Guatemala, va a poder vender más en el mercado internacional o va a tener más producto para poder vender más o para llegar a más consumidores en el mercado internacional. Y de esa manera, al tener más productos y poder vender o tener la opción de vender más producto en el mercado internacional, va a poder generar mayores ingresos para el país en materia de impuestos, en generación de empleo, entre otros. Entonces, con esos ingresos, la economía guatemalteca puede mejorar en en el sentido teórico, ¿verdad? Y la población podría tener o tendría más capacidad para poder adquirir otros bienes y otros servicios. Entonces, la producción y el ingreso se relacionan estrechamente o están íntimamente vinculados. Si se produce más, se generan más ingresos y la economía se beneficia, lo que a su vez va a permitir a la población poder consumir más y mejorar en cierta manera su nivel de vida. Entonces, para esto, quieren, lo podemos ejemplificar con un esquema. Y si logran visualizar el Excel. Sí, licenciado. Lick. Sí. Sí. Entonces vamos a ok. Para poder ejemplificar la relación de la producción y el ingreso, o para poder esquematizar la producción, si logran ver o lo amplío un poco más.
Así está perfecto. Ahí se ve, licenciado. La teoría nos dice que un mayor nivel de producción va a generar mayores ingresos reales y que al generar mayores ingresos reales, consecuentemente, vamos a tener una mayor capacidad adquisitiva para la población. Entonces, podemos decir que que cuando producimos, ¿sí? O cuando tenemos una producción, cuando tenemos mayor producción, vamos a tener un mayor ingreso. ¿Sí? Si van teniendo duda acá, por favor, ya saben que pueden hacer las consultas que consideren necesarias. ¿Sí? Entonces, a mayor producción vamos a tener un mayor ingreso. ¿Sí? Según lo que nos dice la teoría. Cuando tenemos un mayor ingreso o cuando tenemos mayor ingreso, ¿sí? Vamos a tener, nos dice la teoría, una mayor capacidad adquisitiva. ¿A qué nos referimos o qué entendemos cuando hablamos de una mayor capacidad adquisitiva? A ver si se recuerdan de ese término. ¿Se recuerdan de lo que significa una mayor capacidad adquisitiva? ¿No? Una mayor capacidad adquisitiva significa que tenemos los recursos suficientes para poder consumir. O sea, se va a referir a que tenemos el suficiente dinero para poder comprar los bienes y servicios que nosotros necesitemos para satisfacer nuestras necesidades. A eso se refiere la capacidad adquisitiva. Menor capacidad adquisitiva, ¿qué significa? Que no tenemos el recurso suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Una mayor capacidad adquisitiva es que sí tenemos el recurso suficiente para poder satisfacer necesidades y un poco más. Ok, entonces, cuando tenemos mayor producción, vamos a tener mayor ingreso, ¿sí? A mayor ingreso, tenemos una mayor capacidad adquisitiva. ¿Van conmigo acá? Cuando tenemos una mayor capacidad adquisitiva, vamos a generar más consumo, vamos a tener un mayor consumo. ¿Por qué vamos a tener, si tenemos mayor capacidad adquisitiva, por qué vamos a tener más consumo o un mayor consumo? Porque vamos a tener el recurso suficiente para poder consumir, para poder comprar los bienes y servicios que necesitemos, ¿sí? Entonces, al tener una mayor capacidad adquisitiva y generamos mayor consumo, entonces cuando tenemos un mayor consumo, vamos a tener una mayor demanda de productos. ¿Sí? A mayor producción, mayor ingreso. A mayor ingreso, mayor capacidad adquisitiva. A mayor capacidad adquisitiva, mayor consumo o un aumento del consumo. A mayor consumo vamos a tener una mayor demanda de productos. ¿Por qué? Porque al tener la capacidad adquisitiva vamos a querer consumir. Incluso a veces hasta lo que no necesitamos, ¿verdad? Entonces, al haber una mayor necesidad de consumir, va a existir una mayor demanda de productos. La gente o las personas o los individuos o los consumidores
van a querer más bienes y servicios para poder consumir y para satisfacer necesidades y más, ¿verdad? Cosas que a veces no se necesitan, pero al tener la capacidad adquisitiva, pues decimos, ¿y por qué no? ¿Verdad? Entonces, al haber o al desencadenar una mayor demanda de productos, al tener una mayor demanda de productos, vamos a generar una mayor producción. ¿Sí? ¿Por qué al tener una mayor demanda de productos genera mayor producción? Porque si la gente necesita más, las empresas o los productores deben de tener la capacidad para producir más bienes y más servicios para poder satisfacer esa mayor demanda de productos. ¿Sí? Entonces, si una mayor demanda de productos me genera una mayor producción, cuando generamos una mayor producción o cuando tenemos la capacidad de producir más de lo que ya habíamos producido, eso nos va a generar un ciclo económico positivo. Y acá se vuelve a repetir el proceso desde el inicio. ¿Sí? Vemos cómo se cumple el círculo vicioso acá. Tenemos producción, pero cuando hay una mayor producción, generamos mayor ingreso. Cuando al tener mayor producción generamos mayor ingreso, generamos una mayor capacidad adquisitiva. Al tener una mayor capacidad adquisitiva derivado a que generamos un mayor ingreso, tenemos un mayor consumo o un crecimiento del consumo por la capacidad adquisitiva que se generó derivado de la producción generada. Al generar más consumo, generamos demanda de los productos, que la gente quiera comprar, que quiera consumir los bienes y servicios que se producen. ¿Por qué? Porque tienen la suficiente capacidad económica o capacidad adquisitiva para poder comprar o consumir los productos. Al generar una mayor demanda, obligamos al sector productivo a tener una mayor producción. Por ejemplo, si ustedes creen que si la pasta de dientes no fuera necesaria, se siguiera produciendo o se produciera diariamente, por ejemplo, o si, por ejemplo, los productos alimenticios como las verduras, las frutas, las carnes, entre otros productos que sirven para alimentación, no fueran necesarios para satisfacer las necesidades y que existe una demanda bastante grande de consumo de esos productos, se produjera. Entonces, si eso no se produce, posiblemente el país estaría en crisis. ¿Por qué? Porque todos tendríamos una crisis alimenticia en el país, ¿verdad? Entonces, debemos de comprender el círculo de la producción, ver cómo funciona, porque si yo no genero producción, yo no genero ingreso. Si yo no genero ingreso, la gente no va a tener una capacidad adquisitiva para poder consumir los bienes y servicios que se producen. Y si yo no genero una mayor capacidad adquisitiva, no se va a generar la necesidad de consumir de las personas o de los individuos. Si yo no genero esa necesidad de consumir, no vamos a poder tener una mayor demanda de productos, sino que posiblemente disminuya la demanda de los productos. Y si disminuye la demanda de los productos, no se va a poder aumentar la producción. Y no vamos a poder tener un ciclo económico positivo, sino que al contrario, tendríamos un ciclo económico negativo, ¿sí? Y eso no contribuye al desarrollo de un país. Entre más crece la producción, ¿sí?, de bienes y servicios, para el gobierno o para las entidades públicas o para el Estado es mejor porque tiene una mayor captación de impuestos. Y así es como funciona el Estado, a través de la recaudación tributaria. Entonces, si no se genera
una producción como tal, si no hay un consumo, no hay un intercambio de mi capacidad adquisitiva a cambio de obtener un bien o un servicio, no generamos ese hecho generador, se llama la ley, que genera el impuesto para el que el gobierno pueda funcionar. Y si el gobierno tampoco funciona, entonces sería una crisis bastante complicada, ¿verdad? Si de hecho, si el gobierno actualmente, como está, no funciona, imagínense cómo estaríamos si no existe una recaudación, por lo menos, de impuestos para que puedan funcionar ciertas instituciones públicas que nos sirven día con día. ¿Alguna duda relacionada con la producción y el ingreso? ¿Dudas, comentarios? ¿Estamos claros con el ciclo de la relación de la producción y el ingreso? Yo tengo una duda. Sí. No habrá, bueno, no llegará a un punto en donde hacer tanta producción sea malo para la empresa. Depende, porque por lo general la producción se mueve en relación a la demanda. Si no existe una demanda, no va a haber, no se puede generar una mayor producción. Porque cuando usted tiene su empresa y se dedica a la fabricación de algo, a producir algo, ya sea alimentos o algún bien o algún servicio, siempre se toma en cuenta la necesidad que existe en el mercado de cubrir esa necesidad en específico. Por ejemplo, el de la alimentación, como les decía, por ejemplo, si no hubiera necesidad de consumir carne, digamos, no existieran las fincas de ganado. ¿Me explico? Y los ganaderos no se esforzarían en aumentar, digamos, su cantidad de ganado para producir más carne. O, por ejemplo, las fincas de leche. Los ganaderos no se esforzarían en tener una mayor cantidad de animales productores de leche, ¿verdad? Para satisfacer una necesidad que crece constantemente. ¿Me explico? Si Sí, no... y digamos que en un Ajá. caso hipotético que se haga, o sea, a base del consumo, se haga la producción y de la nada baja el consumo y la producción sigue el mismo ritmo, ¿qué pasaría ahí? Ok, ahí obviamente la empresa productora sí tendría sus pérdidas económicas porque digamos que sería una condición del mercado anómala, ¿sí? Porque por lo general, cuando hay más consumo, las empresas tienden a producir o aumentar su capacidad para un periodo determinado de tiempo. No es que, ok, vemos la necesidad y vamos a producir sin límite, porque realmente producir sin límite no le conviene a las empresas para generar actividad. Entonces, por lo general se hacen estudios de mercado para establecer cuál sería el límite de producción o qué porcentaje podría aumentar yo de mi producción sin que me afecte económicamente por condiciones anómalas que puedan suceder en el mercado, como el ejemplo que usted pone, que de repente yo aumento mi producción y sin aviso previo baja las condiciones del consumo. ¿Por qué? Porque existió una crisis, por ejemplo, COVID-19, fue una crisis bastante grande que para algunos venía siendo un auge bastante bueno y aumentaron su producción, pero ¿qué pasó? Todos a cuarentena, ¿verdad? Entonces se perdió mucha producción, el país tuvo mucha pérdida económica en cuestiones de las empresas privadas. Por ejemplo, productos alimenticios que venían de otros países o que venían importados se perdieron en fronteras. ¿Por qué? Porque no dejaban el acceso, por no cumplir con las condiciones sanitarias adecuadas para poder trasladar los productos, entre otros. Pero fue una condición que se generó derivado de cuestiones que no controla la economía de un país. ¿Me explico? Entonces, son condiciones que realmente no se pueden prever de alguna manera. Se puede generar alguna cuestión de, ok, puede existir el riesgo de que ocurra alguna situación, pero a pesar de que de que tengamos ese riesgo, al aumentar la producción se tiene que ser lo suficientemente cuidadoso
para poder decir, ok, si aumento en cierto nivel mi producción y de repente cae la demanda del producto, entonces ese aumento de producción, ok, la empresa tiene la capacidad para absorber la pérdida económica que esa baja demanda pueda generar. ¿Me explico? Ahora sí, todo claro. Muchas gracias. Ok, entonces también tiene que ver con una planificación adecuada de las empresas productoras de bienes y servicios para que esas condiciones que se puedan generar de manera abrupta o sin aviso o sin una predicción de algún estudio económico, que no les genere pérdida económica, y si les genera pérdida económica, que la empresa tenga la capacidad financiera para poder asumir esas pérdidas, ¿sí? Porque eso es lo que tiene que cuidar una entidad privada o una empresa como tal, ya sea productora de bienes o servicios. Porque una empresa lo que persigue es una utilidad, una ganancia, y si se produce únicamente para perder, porque no se conocen las condiciones del mercado, pues entonces la empresa no tiene la capacidad, o los empresarios no tienen la capacidad de poder gestionar sus recursos de manera adecuada, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? ¿Estamos claros? Sí, Lick, todo claro. Licenciado, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, en este esquema, nosotros podemos ver que un aumento de la producción va a conducir a un aumento de ingresos, ¿sí? Y eso se va a deber, o se debe a que al producir más bienes y servicios se generan más ingresos para las personas y para las empresas involucradas en la producción. Entonces, al generar mayor ingreso, significa que las personas van a tener una mayor capacidad adquisitiva, o van a tener más capacidad económica adquisitiva, o en otras palabras, van a tener más dinero para poder gastar en bienes y servicios y satisfacer sus necesidades. Entonces, al tener más dinero para poder consumir, eso los lleva a tener un aumento en el consumo. Entonces, al tener un aumento en el consumo, genera una mayor demanda de productos, y cuando hay una mayor demanda de los productos, las empresas se ven incentivadas a de alguna manera aumentar su producción para poder satisfacer esa demanda. Y al poder aumentar esa demanda, nos lleva a un ciclo económico positivo de mayor producción, de mayor ingreso y consumo. Entonces, en conclusión, la producción y el ingreso o están interconectados de manera positiva, y un aumento en la producción puede tener efectos positivos en la economía en general, en el ámbito de los tres actores económicos que se desenvuelven en un país, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, Lick, todo claro. Sí, licenciado. Sí, Lick, claro como el agua. Karen. Lick, yo tengo una duda, pero no sé no sé cómo me lo va a entender usted, o no sé, ¿puede repercutir en algún momento, por ejemplo, que haya mucha producción y muchos ingresos, pero la empresa no quiere contratar más gente para poder suplir esa necesidad dentro de la producción, digámoslo así? Porque al final debería de ser como una motivación también para la gente, el contratar más personal o bien incrementar su sueldo, porque por ejemplo, en las maquilas, en todo lo que es bodega de producción, se maneja casi que el salario mínimo, pero yo no sé si en algún momento la demanda de todo esto, obviamente cuando generen más producción y los empleados de por sí van a interpretar que se genera un ingreso mayor, pero puede repercutir el sobrecargar al personal de producción en algún momento. Sí, se recuerda que cuando estábamos viendo las leyes de la economía, había una ley que en el ejemplo les decía que entre más personas participen en un proceso productivo, puede que ese proceso productivo se vuelva deficiente,
¿sí? Entonces, obviamente, si aumenta la demanda o el consumo de ciertos productos y aumenta la producción, la empresa se tiene que plantear varios escenarios. Y este aumento de producción va a ser un aumento que va a ser un aumento abrupto, pero que va a ser en un periodo corto de tiempo, que se pueden hacer, digamos, predicciones o estimaciones de cuánto aproximadamente podría durar un aumento de producción. O sí, va a ser un aumento de producción paulatino, dependiendo de las condiciones o cómo se vaya generando el aumento de la demanda de los productos y el consumo de las personas. Entonces, en función a eso, las empresas tienen que tener una planificación adecuada de en qué momento va a ser el oportuno para poder aumentar su capacidad de producción en cuanto a, vamos a necesitar más maquinaria o necesitamos más personal que nos ayude a cubrir y a producir, a producir los productos para cubrir esas necesidades. Porque no necesariamente una mayor producción requiere una mayor contratación de personal. Obviamente esto va a depender de lo que se esté haciendo. Por ejemplo, cuando hablamos en los cultivos, por ejemplo, en el café, en muchos de los casos sí es necesario aumentar la mano de obra para poder cosecharlo. ¿Sí? No tanto para el empaque, no tanto para el secado o para los otros procesos que lleva el café, sino que más que todo para la siembra y para la cosecha, que son los dos puntos importantes donde se necesita más de obra. Entonces eso va a depender de la industria, del sector económico y de las condiciones que tenga la empresa. Porque si se aumenta la producción y si se aumenta la mano de obra sin una planificación adecuada y sin tener la capacidad económica, financiera, para poder cubrir, digamos, los sueldos o los salarios de esas personas, entonces la empresa se puede meter en problemas graves de liquidez. Porque ¿cómo se me fue la palabra? Por ser muy impulsivos en, ok, aumentó la necesidad, contratemos gente. Pero no tuvimos esa capacidad de poder ver, ok, cómo están nuestras finanzas, podemos contratar más gente o qué otra estrategia podemos utilizar para aumentar nuestra producción. ¿Será que tenemos la capacidad económica para contratar más gente? O sea, para cubrir más salario, para cubrir más bonificaciones, para cubrir más prestaciones. ¿O tenemos la capacidad de decirle al personal que ya tenemos, ok, se están dando ciertas condiciones en el mercado que nos están empujando a aumentar la producción? Derivado de este aumento de la producción, nosotros queremos incentivarlos con algunos bonos y algunas metas que se deben de cumplir para que ustedes puedan obtener estos bonos. Obviamente se aumentaría la jornada de trabajo, pero estaríamos dispuestos a pagarles determinadas horas extra, ¿verdad? Entonces, eso sería un incentivo y podría ayudar a que las personas estén dispuestas a colaborar y aumentar sus jornadas de trabajo, obviamente remuneradas de alguna manera, para aumentar la producción. Pero si la capacidad, si el aumento de la producción es tal que sí es necesario contratar más personal, primero hay que ver la capacidad económica que tiene la empresa para cubrir ese gasto en el que se va a incurrir o en ese costo en el que se va a incurrir derivado del aumento de la producción. No sé si ahí explico su duda o si la entendí como usted la estaba planteando. Sí, sí, ahí estamos. Muchas gracias. Sí, ok, perfecto. ¿Alguna duda más, jóvenes? ¿Dudas? ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, Sí, ok. Entonces tenemos la relación de la producción y el ingreso. Ok, si estamos claros con la relación de la producción y el ingreso, en la economía o la producción también se relaciona con el consumo. ¿Sí? El consumo nos dice que, es decir, la producción y el consumo se relacionan de forma directa. Mientras más bienes y servicios se produzcan dentro de las actividades económicas, mayor será el nivel de consumo. Consecuentemente, a un menor nivel de producción, mayor también es la posibilidad de cubrir
necesidades. Ok. Si se dan cuenta, a veces la teoría económica, cuando explica las relaciones de la producción con otros elementos importantes que participan dentro de un proceso productivo, o factores que encontramos en la economía de un país, son a veces bastante enredados y complejos de poder asimilar en algunos casos. Lo que nos quiere dar a entender acá la relación de la producción y el consumo en términos un poco más simples, podemos decir es que la relación entre la producción y el consumo es que están estrechamente conectados, porque cuando se producen más bienes y servicios en la economía hay más cosas disponibles para que las personas las compren y las consuman. Por otro lado, si la producción es baja, habrá menos productos disponibles, lo que va a dificultar satisfacer las necesidades de las personas, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Imaginemos de que en Guatemala hay una temporada abundante de cosecha de café. Que existió, que este año ha sido increíblemente bueno para los productores de café. Las condiciones climáticas, las condiciones del mercado. El gobierno impulsó políticas que ayudan a los caficultores para tener una mejor producción, para tener mayor calidad, para tener mejores aranceles para poder exportar sus productos y demás. Ok, fue una temporada excelente para los productores de café y y adicional de que fue en todos esos aspectos les fue bien, también tuvieron una cosecha abundante de café. Ok. Entonces, los caficultores que han tenido una excelente producción, o si han tenido una excelente producción, significa que hay una gran cantidad de café disponible en el mercado o que pueden colocar en el mercado, ¿sí? ¿Van conmigo en el ejemplo? Entonces, como resultado, los precios del café, al tener bastante producto en el mercado, los precios del café pueden bajar. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta del producto, ¿sí? Entonces, los precios del café pueden bajar debido a que se aumentó la oferta, o sea, hay más bienes, ¿sí? Que es el café en sí, bueno, hay mucho producto en el mercado. Entonces, eso va a motivar a las personas a comprar y a consumir café. ¿Por qué? Porque disminuyó el precio y eso motiva a las personas. Ok, si por ejemplo yo pasaba a comprar mi café al Starbucks o a iCafé o cualquier tienda de café y me costaba 20 quetzales, por ejemplo, y por una alta oferta del café disminuyeron los precios y ahora puedo encontrar un café de calidad a 10 quetzales, por ponerles el ejemplo. Entonces eso va a motivar a la gente a comprar y a consumir más de ese producto. ¿Me explico? Entonces eso va a llevar, o la consecuencia de eso es que lleva a un aumento en el consumo del café en el país. Por el contrario, en una temporada de malas cosechas, donde las condiciones no han sido adecuadas para los productores de café, ¿sí? La producción del café puede disminuir y eso va a llevar a una mayor disponibilidad de café en el mercado y posiblemente a un aumento de los precios. ¿Por qué? Porque el producto se volvió escaso. Entonces, eso va a resultar en un menor consumo de café en el país. ¿Por qué? Porque se elevaron los precios. Y va a llevar a que menos personas puedan permitirse comprarlo a precios más altos. ¿Me explico? ¿Entendimos el ejemplo? Sí, licenciado. Bueno, más bien un comentario. ¿Sí? Yo tengo entendido que así como, es otro tema, ¿verdad? Pero así como la marca de los zapatos, así como la marca de los zapatos, mientras menos producción haga de un cierto tipo de zapato, más valioso es. ¿Por qué se da esto? Porque se vuelve escaso. ¿Sí? Por ejemplo, lo que pasa con los zapatos Nike que
que se coleccionan ahora, ¿verdad? Nike tiene una línea que se llama Off-White o tiene colaboraciones con diferentes diseñadores o incluso con artistas que hacen que, digamos, producen cierta cantidad nada más de tenis, ¿verdad? Por ejemplo, hicieron una colaboración con X artista. Ok. Pero únicamente hicieron 10 pares de zapatos. ¿Ustedes creen que la gente que tiene la capacidad adquisitiva no va a querer ese par de zapatos? Entonces, como existe o generaron esa demanda de consumir, pero al haber un producto que es escaso porque hay una cantidad limitada de objetos o de bienes, el precio se eleva demasiado. ¿Sí? Como el ejemplo que les ponía en clase, en las primeras clases, pasa lo mismo con los relojes, ¿sí? O con los productos de diseñador. Y entre más escaso es un bien, mayor va a ser el valor económico que las empresas, que las personas, perdón, los consumidores deben de pagar por poder satisfacer la necesidad de ese producto. ¿Me explico? Sí, 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 ahora sí. Ok, entonces les voy a hacer acá para que podamos entender, tengamos más claro. ¿Sí? La relación de la producción y el consumo. Entonces, cuando tenemos acá la producción. Y acá tenemos el consumo. Entonces, cuando tenemos mayor producción, vamos a tener mayor consumo. ¿Sí? Y cuando tenemos una menor producción, el consumo va a disminuir. O sea que vamos a tener un menor consumo. Entonces, en este esquema se resume la relación de la producción-consumo. A mayor producción, mayor consumo. A menor producción, menor. ¿Por qué? Porque no hay bienes suficientes para satisfacer la necesidad. Y al no haber bienes suficientes, los precios se elevan. Y eso va a afectar que las personas no puedan o no tengan la capacidad para poder consumir los bienes y servicios que se producen. ¿Sí? Entonces, en este esquema podemos ver que existe la relación directa entre la producción y el consumo. ¿Sí? Cuando la producción aumenta, que significa que se producen más bienes y servicios, conduce a un mayor nivel de consumo. ¿Sí? Porque va a haber más productos disponibles para que las personas puedan adquirir. Por otro lado, cuando la producción disminuye, van a existir menos bienes y servicios disponibles en el mercado, lo que puede llevar a un menor consumo porque las personas tendrían menos opciones para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? ¿Estamos claros, jóvenes, con la relación de la producción y el consumo? Todo claro. Sí, licenciado. Bien, entonces en esta imagen podemos ver la relación, las dos relaciones más importantes de la producción, el consumo y el ingreso. ¿Sí?
Por ejemplo, si vamos siguiendo la línea de la imagen, tenemos acá los arbolitos de café, ¿verdad? O las plantas del café, que es el primer proceso donde se cultivan los insumos, le pones fertilizantes, se riegan, los cuidados que el café debe de tener o las plantaciones del café deben. Luego pasa a la siguiente línea de producción, que es al proceso de selección, al proceso de tostado del café o de la selección de los granos. Luego de que se seleccionan y están listos, se llevan al proceso de empaquetarlo, digamos, ¿sí? De ponerlo en su empaque y dividirlos en los diferentes tipos de café, café de altura y café con especias, etcétera, diferentes tipos de café, ya en un producto final. Luego de que se convierte en un producto final, se comercializa el café. ¿Sí? Se traslada a los diferentes puntos de venta y en los puntos de venta pues se tiene el producto donde las personas pagan su recurso escaso, que es el dinero, para poder satisfacer la necesidad de poderse tomar su tacita de café. Entonces, acá vemos la relación directa entre el consumo con... Si nosotros producimos más, vamos a tener eso y se van a dar todas las condiciones de un ciclo económico positivo. ¿Sí? Si nosotros aumentamos nuestra capacidad productiva, aumentamos la capacidad de consumo de las personas. ¿Por qué? Porque va a haber mucho producto en el mercado, van a haber muchos bienes y servicios disponibles, ¿sí? Para que la gente pueda consumir y satisfacer sus necesidades, ¿sí? Entonces, en el contexto guatemalteco, la relación entre la producción, el consumo y el ingreso es un aspecto muy fundamental en la economía del país, porque hay elementos que interactúan de manera integral para que esas condiciones se den. Uno de ellos, la producción, que la producción en Guatemala abarca una amplia variedad de sectores: la agricultura, la industria manufacturera, los servicios en general y el turismo de producción. Y el país produce diversos bienes y servicios que son necesarios para poder satisfacer las necesidades de su población y también para poder exportar al mercado internacional sus productos. La producción es como un motor de la economía guatemalteca porque genera empleo, genera ingresos y genera riqueza para el país, ¿verdad? En teoría genera riqueza en igualdad de condiciones, en teoría. El otro elemento importante es el consumo. Entonces el consumo se refiere a que habíamos entendido como consumo cuando vimos las definiciones. ¿Se recuerdan de qué es el consumo? La necesidad de las personas, o sea, lo que consumen prácticamente, o sea, lo que agarran, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? ¿Alguien más que quiera ampliar o aportar más? Utilizar algún bien o servicio para satisfacer una necesidad. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, básicamente el consumo se va a referir al acto de adquirir, ¿sí? Y utilizar bienes y servicios para satisfacer las necesidades y deseos que tengamos los individuos, ¿sí? Entonces, en Guatemala, el consumo es una parte esencial de la vida diaria de la población. Y los consumidores guatemaltecos, por ejemplo, demandan alimentos, vestimenta, vivienda, transporte, entretenimiento y otros bienes y servicios para poder mejorar su calidad de vida. Entonces, el nivel de consumo va a estar directamente influenciado por factores como el ingreso de las personas, los precios de los productos y la confianza que se tenga en la economía del país, ¿sí? Y el tercer elemento importante que entra dentro de la relación de la producción es el ingreso.
Entonces el ingreso se deriva de la participación en la actividad económica, ya sea a través del trabajo o a través de la propiedad de activos o la inversión. Entonces en Guatemala los ingresos provienen de diversos sectores económicos, como el empleo formal e informal, la agricultura, las remesas que son enviadas por los guatemaltecos que trabajan en el extranjero, entre otros, ¿sí? Entonces el nivel de ingresos de las personas va a afectar o afecta directamente su capacidad de consumo, porque aquellos con mayores ingresos generalmente tienen más capacidad de adquirir bienes y servicios, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esto como una relación integral, en Guatemala la producción tiene un impacto directo en el ingreso y el consumo de la población. Cuando la producción aumenta, se generan más empleos y se generan más oportunidades económicas. Y eso nos conduce a un aumento en los ingresos de la población, ¿sí? Porque se contratan más personas que devengan un salario, que tienen prestaciones en algunos casos, para poder consumir a través de satisfacer las necesidades de las familias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para permitir la aumentar su capacidad de consumo, eso lo que hace es que estimula que exista una buena demanda de bienes y de servicios. Por otro lado, el consumo también puede influir en la producción y el ingreso cuando la demanda de bienes y servicios aumenta, ¿sí? Entonces las empresas van respondiendo o responden aumentando su producción para poder satisfacer esa demanda de bienes y servicios que la población va teniendo. Y eso va a implicar más empleo, más ingresos para los trabajadores y a su vez también una mayor producción puede llevar a una mayor disponibilidad de bienes y servicios y eso puede influir en el nivel de consumo de la población. Entonces, en conclusión, la relación entre la producción, el consumo y el ingreso es un ciclo integral en la producción guatemalteca. Entonces, un aumento en la producción estimula el ingreso y el consumo. A su vez, un mayor consumo y un mayor ingreso impulsan a la producción. Entonces, esta interacción dinámica entre estos elementos es fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico de un país como lo es Guatemala. Y esto se los puedo explicar en otro esquema. Ok. Entonces, cuando nosotros analizamos la relación de la producción y sus otros dos elementos, que son el consumo y el ingreso, entonces principalmente tenemos la producción, ¿sí? Que la producción se relaciona directamente con el ingreso y se relaciona con el consumo. Ok. Entonces, esta relación de la producción, el ingreso y el consumo que forman un círculo vicioso, ¿sí? Que se repite constantemente porque uno no subsiste sin el otro. Si no hay producción, no hay ingreso. Si no hay ingreso, no hay consumo, ¿sí? O sea que una se deriva de la otra o siempre se deben de dar las tres en las mismas condiciones. Entonces, al tener una buena producción, generamos ingreso y generamos consumo. Y al tener estos elementos completos o complementados o tenerlos de una forma integral, esto genera bienestar. ¿Por qué? Porque las personas por lo general consumen para el mejoramiento de sus condiciones
condiciones de vida, ya sea para tener una mejor alimentación, tener una mejor vivienda, tener un mejor empleo o tener un mejor emprendimiento para poder generar ingresos suficientes para poder consumir las necesidades básicas y tal vez un poco. ¿Sí? ¿Estamos claros con este tema? ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna duda hasta el momento. No, licenciado. Todo bien. ¿Sí? ¿Lograron copiar los esquemas? Sí, Lick. Sí, licenciado. Ok, Silly. Sí, Lick, así es. ok. ¿Seguros? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Está todo claro? Al 100. ¿Sí? En el examen, 100 puntos. 40. Bien. Bueno, entonces lo vamos a dejar acá. Se recuerdan, por favor, si me pueden, en la próxima clase nos quedamos en la diapositiva número 6. ¿Sí? Bien, vamos con el tema de contenido. Nos vamos a quedar acá por el día de hoy. Quiero darles un anuncio importante. Posiblemente algunos ya lo sepan, que el próximo fin de semana, pues ya entramos a un fin de semana de elecciones, ¿verdad? De segunda vuelta. Y que es un tema muy importante, ¿verdad? Los que estemos o los que nos empadronamos y tenemos esa posibilidad de poder ir a votar, pues yo los exhorto para que vayan a emitir sufragio. Ustedes tienen derecho de poder elegir quién quiere que los vaya o quién quieren que dirija el país, ¿verdad? No les digo que se inclinen por uno o por otro, eso ya es decisión personal, ¿verdad? Ustedes pueden indagar en las respuestas que tienen cada uno de los candidatos, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí, personal, pues dejan mucho que desear algunas cosas, ambos candidatos. Pero al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar las propuestas que tienen, ver qué tan factibles son que las puedan llevar a cabo y en función a eso, a un análisis racional de esas propuestas que traen, poder elegir, ¿verdad? Incluso ustedes tienen el derecho de votar en blanco, de votar nulo si ustedes así lo quieren, pero eso es ya decisión de cada uno. Lo que nosotros tenemos es la responsabilidad de contribuir a nuestro país eligiendo o no a las autoridades que queremos o que no queremos que estén al mando de tenemos y como futuros profesionales que ustedes van a ser o que ya son, para mí ya son profesionales, pues tenemos esa responsabilidad con nuestro país, porque al final cuando ustedes se gradúen, lo que van a hacer es contribuir a la sociedad con sus servicios, ¿verdad? Ya sea que cobren su servicio o que no lo cobren porque están ayudando a alguna persona o X, Y, Z razón. Al final vamos a contribuir a que la economía de nuestro país crezca, ¿sí? Entonces, independientemente de la decisión que ustedes toman, el consejo es, la exhortación es de que puedan emitir sus... Obviamente, si ustedes no quieren hacerlo, están en todo su derecho, pero como guatemaltecos tenemos esa responsabilidad. Entonces, únicamente decirles que tomen la mejor decisión posible si es que van a emitir su voto, ¿verdad? Ustedes sabrán qué candidato es el que consideran mejor para ustedes. Y pues nada, esperemos que estas elecciones vayan bien, que no se presente ningún percance, ¿verdad? Que no hayan problemas entre la población y demás. Porque sí se ve un panorama bastante complicado en cuanto a la población que está bastante dividida, ¿verdad ustedes? Pero independientemente de eso, esperemos que todo salga de la mejor manera posible. Adicionalmente a ello, el anuncio principal es de que este sábado no tenemos clase, derivado de las elecciones. Posiblemente algunos de ustedes ya lo sabían, pero para los que no,
en el calendario de actividades del semestre indicaba que el sábado 18, si no estoy mal, sábado 19 y domingo 20 no habrán clases en la universidad. Entonces nos estaríamos viendo hasta el 26 de agosto, ¿sí? Entonces, en estos días se les va a estar subiendo una actividad de tarea para que tengan en estas 2 semanas para poder realizarla. No va a ser una actividad bastante extensa, pero sí se les va a dejar tarea, sobre todo para que para que ustedes no pierdan el ritmo que venimos teniendo, ¿verdad? Entonces, pues nada, no sé si hay alguna duda relacionada con los temas o relacionada, no hay clases. Sí, sí, Eli. Hola, licenciado, con una consulta con lo de los exámenes. Ya, fíjate que creo que no tengo el calendario. Vamos a ver. O más o menos, ¿qué es lo que nos va a venir? Lo de las tareas que hemos realizado, perdón. Las presentaciones. Las presentaciones, y yo voy a tratar la manera de que esta semana subirles un material de apoyo para que ustedes puedan leer, que es únicamente desarrollando las explicaciones de los temas que están en las presentaciones. Como ahorita no hemos visto nada práctico, pues el examen va a ser eminentemente teórico. Realmente el examen va a estar bastante sencillo. Licenciado, gracias. Sí, licenciado, gracias. Ok, entonces solo los quiero molestar para los que no tienen su cámara activa, que puedan activar su cámara un momento para la captura de pantalla de evidencia. Y ya con eso daríamos por final. A cuenta de 3, me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Más gracias a ustedes, un gusto saludarles. Entonces, les deseo mucho éxito. Se cuidan, por favor, el próximo fin de semana. Si van a votar temprano, por cualquier situación que se pueda dar, ¿verdad? Uno sabe. Entonces, mucho cuidado. Primero Dios, nos vemos el sábado 26 de agosto y a través del grupo de Telegram, pues se les va a estar trasladando la información relacionada a si es presencial o no y a que ya va a estar subida la tarea y el material de apoyo que les indique. Entonces, un gusto. Les deseo un muy feliz resto de sábado. Gracias, Gracias, licenciado. Nick.